Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Maravillosa alabanza, maravillosa adoración al Señor. Y bueno, ahora viene la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor porque nos ha sostenido todo este tiempo. Ahora puedo entender, tenía un compañero de trabajo que siempre le decía yo cómo estaba y él me decía siempre, la gracia del Señor me ha sostenido. Cada día sus misericordias son nuevas. Amén, y podemos ver la mano del Señor, que la gracia del Señor nos sostiene, que hasta aquí nos ha sostenido, que nuevas son sus misericordias, que un mes se está terminando, pero va a comenzar otro mes y las bendiciones de Dios se van a ir renovando. Con nueva expectativa. ¿Tienen expectativa para este mes que va a comenzar? Amén. Tenemos que venir con esa expectativa del Señor, tenemos que poner el esfuerzo. Saludo a todos, cada uno, que la palabra del Señor ministre la vida de cada uno, que llegue al corazón, que sea una semilla y que su corazón esté preparado, no para recibir lo que va a hablar el hombre, sino lo que nos va a decir el Señor a través de su Espíritu Santo, porque eso es lo importante, que pueda el Espíritu Santo encontrar tierra fértil en el corazón de cada uno de nosotros y que la semilla de su palabra que vamos a estar compartiendo pueda estar dando frutos, y frutos abundantes, porque así el Señor da en abundancia. Y ese esfuerzo que nosotros tenemos que poner para recibir esa bendición en abundancia tiene su recompensa, ¿sí? El Señor no es deudor de nadie y el Señor siempre paga y paga bien. Todo lo que hacemos, lo que estamos acá, lo que disponemos del tiempo, lo que venimos a escuchar su palabra, todo lo que damos, lo que ofrendamos, todo lo que servimos al Señor, el Señor paga y paga bien. Le doy gracias realmente al Señor porque me estuvo ministrando con esta palabra que vamos a estar compartiendo, que está en Lucas 18, 9 al 14, y que nos habla de la parábola del fariseo y el publicano. Y vamos a ver el Señor qué nos habla acá, qué es lo que nos dice, qué es lo que trae nuevo para nosotros, que nosotros podamos aplicarlo a nuestras vidas, a nuestro diario vivir. Y también podamos, yo siempre digo, que nos miremos retrospectivamente, que miremos nuestro corazón, que miremos nuestras motivaciones en el Señor, en la vida cristiana, porque tenemos una vida cristiana, porque tenemos un compromiso. ¿Y cuáles son las motivaciones que nos movilizan a congregarnos, a servir en el Señor, a ayunar, a orar, a buscar su presencia? Que tiene que ser una motivación también espiritual, porque el Señor nos provee en lo material, pero nosotros tenemos que estar atentos a cuál es el mover del Espíritu y qué es lo que el Señor nos quiera dar para lo que viene. Miramos entonces la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 9 al 14 y la leemos en el nombre de Jesús. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió
a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Bueno, tenemos una parábola. Jesús aquí ya venía de estar hablando de una parábola de la viuda y del juez injusto, ¿sí? Y de la importancia de orar. ¿Cuánto creen que es importante orar? Amén. Porque es el diálogo con Dios, ¿sí? Me pasa que los nervios muchas veces cuando uno empieza a prepararse para predicar, para dar la palabra, uno empieza a leer, ¿no? Y empieza a buscar material y empieza a sacar de acá y estudio bíblico y comentario y prédica. Y bueno, en mis comienzos, en mis primeras prédicas, una vez estaba así, y me acuerdo que en ese entonces alguien muy sabio me dijo, lo que tenés que hacer, antes que nada, orá mucho. Orá mucho. No, sí, se ora, no, orá mucho. Es más lo que tenés que orar que lo que tenés que buscar de material. A veces, claro, venimos nosotros con, a ver, todo lo que sé. Quiero demostrar mi sabiduría, quiero pararme acá y ser visto y hablar y llamar la atención. Y no tenemos que olvidar que somos mensajeros de la palabra de Dios. ¿Y cuántos, siempre digo yo, ¿no? ¿Cuántos predicadores hay que predican? Y acá en la iglesia tenemos muchos y buenos. Y por ahí es eso lo que tenemos que nosotros hacer, que se vea a Cristo reflejado en nosotros. No solamente con lo que hablamos, no solamente acá con el micrófono hablando, sino reflejado en nuestra vida. Y ahí yo me siento desafiado porque tengo mi familia. Y así como le pido perdón al Señor, también tengo que pedirle perdón a mi familia. Porque muchas veces es muy fácil hablar, pero después, como dice el dicho criollo, ¿no? En los pingos en la cancha se ven los pingos. Y en la casa se ve nuestra conducta. Y en nuestra casa se ve si Cristo está reflejado en nosotros o no. En nuestro trabajo se ve si Cristo está reflejado. Si nosotros reflejamos el amor de Cristo, si nosotros manifestamos los frutos del Espíritu, la paz, somos hombres de paz, andamos buscando la paz, somos hombres de fe, de paciencia, de templanza, todos esos frutos que son del Espíritu. Y yo pienso que un buen cristiano, si primeramente quiere ser un buen cristiano, tiene que manifestar los frutos del Espíritu Santo. Creer en Jesús, porque Él es el único que nos puede salvar, pero también manifestar los frutos del Espíritu. Y en casa se comienza, por casa. Así que, bueno, un poquitito empezar a hablar de ese fruto del Espíritu. Dice también entonces, vamos a ir a la parábola. El título, yo le puse esfuerzo versus gracia, ¿no? Porque acá nos está hablando un hombre que era un fariseo, un estudioso, que nos está hablando del esfuerzo que él hacía, de lo mucho que él se esforzaba para agradar a Dios. Y muchas veces nosotros también hacemos eso, ¿no? Queremos agradar a Dios. Con nuestro esfuerzo, con nuestras actitudes, con nuestros actos, con nuestros dichos, con nuestros hechos. La parábola, muy bien la definía el otro día un hermano, pero bueno, vuelvo yo a leerla y a referirla. Dice, parábola es la historia de la vida real para realizar una comparación o semejanza para que una verdad espiritual sea revelada. Y qué sabio que era nuestro amado Señor Jesucristo, cómo se hacía entender, cómo Él lo complicado y lo difícil lo hacía fácil, ¿no? Por eso la gente se maravillaba y por eso cautivaba y por eso enseñaba y por eso también muchas veces se le levantaban, porque te decía con amor la verdad. Y a veces la verdad, aunque sea dicha con amor, también duele, ¿no? El fariseo dice aquí que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Aquí tenemos dos personajes totalmente opuestos. El fariseo pertenecía a una secta religiosa, ¿no? Al religioso de ese momento, que eran muy reconocidos en los tiempos de Jesucristo. Ahí viene el fariseo, los escribas, los saduceos.
gente que más allá de que el Señor los reprendía muchas veces y sacaba a luz lo que eran, lo que había en su corazón, eran gente que tenían conocimiento de la palabra y conocían mucho. El fariseo conservaba las costumbres religiosas de Israel, era un poco el encargado, ¿no? De exigir al pueblo de vivir de acuerdo a la ley de Dios. Nosotros hoy tenemos la Sagrada Escritura, esta es la ley del Señor. Y nosotros por ahí decimos, el fariseo que exigía vivir de acuerdo a la palabra, a la ley de Dios. Y nosotros también debemos estar apegados a la palabra. Lo que hablamos, lo que predicamos, lo que enseñamos, conforme y de acuerdo a la palabra del Señor. Pero estaban más enfocados en las apariencias externas al fariseo, ¿no? ¿Conoce algún fariseo por ahí que está más externamente? Vos lo ves y decís, wow, es un hombre de Dios, o es esto, es el otro. Y después resulta que uno lo empieza a conocer y decís, che, era una fachada, era pura apariencia. Entonces estaban más ocupados de eso, de los ritos, de las tradiciones. ¿Se acuerdan cuando Jesús le decían, tus discípulos comen sin lavarse en las manos? Claro, pero era tradición de hombre, que tenían que lavarse la mano para comer. Y no es que esté mal, ¿no? Tenemos que lavarnos la mano para comer. Me venía cuando estaba preparando, ¿no? Hay que lavarse las manos para comer. Sobre todo con todos los virus que hay hoy. Entonces estaban enfocados en esa apariencia externa, pero no en la interna, no en la del corazón. Por eso tenía un enfoque equivocado acá el fariseo cuando se pone a orar. Tenía una motivación totalmente equivocada de lo que el Señor estaba anhelando que tenía que tener. No solo lavarse las manos, las copas y los enseres, sino que hacían un culto de eso. Ellos se lavaban las manos, los fariseos, y todos los tenían que ver. Era ser visto por todos, alardear de que se lavaban las manos, de que eran muy, muy formalistas. Y como que si no era suficiente los mandamientos del Señor, ellos agregaban a través de las tradiciones y de los ritos también estas cuestiones. Jesús a esta gente en un momento le dice hipócrita, porque de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo estamos con el corazón? Más allá de los estudios cardiológicos, ¿cómo está nuestro corazón para con el Señor? ¿Tenemos únicamente apariencias externas o internamente estamos con el corazón en el Señor? Recuerden que siempre la palabra de Dios dice que Él no mira lo que miran los hombres, lo externo, sino que Dios mira lo que hay en el corazón. Y que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Esperemos hoy hablar abundancia de la palabra de Dios para que entre en su corazón y para que así se pueda ir edificado. El publicano era otro sujeto, ¿no? Aquí están los dos, por un lado el fariseo, por otro lado el publicano. A mí me venía cuando yo preparaba antes de dar la característica del publicano, que muchas veces así venimos a las iglesias y nos juntamos un montón de gente bella, ¿no? Que ha creído en el Señor, otros que vienen en la búsqueda, otros que están en el proceso, pero vaya si tenemos totalmente diferentes costumbres, ¿no? Venimos de diferentes formas de pensar, algunos, bueno, en mi caso trabajo de vigilancia, otro trabaja de mecánico y otro trabaja de comerciante y otro, y entonces, claro, venimos con un montón de ideas, ¿no? Venimos con un montón de costumbres que son diferentes para nosotros, ¿sí? A algunos les gusta comer una cosa, al otro le gusta comer otra. Y acá venimos a la iglesia y venimos a la casa del Señor y el Señor tiene que hacer de todo eso, comenzar un discipulado interno, digo yo, que es el discipulado del corazón, el discipulado que el Señor tiene que traer. El publicano eran muy odiados, eran considerados traidores porque eran compatriotas. También el publicano era judío, igual que el fariseo. Simplemente que ellos eran los que se encargaban de cobrar los impuestos para el imperio romano, ¿sí? Y acá me venía que
un poco hoy pasa eso también. A veces nosotros decimos, che, pero esto ya nada que ver con lo que pasa ahora. Y no, sigue pasando. Porque la provincia, por ejemplo, recauda los impuestos, lo manda a la nación y después ellos reciben la coparticipación. Y vaya que por ahí la provincia no cobra un poco más de impuestos, ¿no? Y se queda con un resto también. Así hacían estos fariseos, por eso eran considerados traidores. Y porque aparte contaban ellos con la fuerza del ejército romano, o sea, si no pagabas, sabía lo que te podía pasar. Y bueno, decían que eran pecadores porque se lo asociaba al publicano con vivir al margen de lo que era la ley de Dios, ¿sí? Así que eran considerados traidores y que vivían al margen de lo que es Dios. Entonces dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. El versículo anterior dice, a unos que confiaban en sí mismo. Y me venía, ¿no? Que no es malo confiar, no es malo creer, tenerse confianza. Me traía un poco esta palabra, que yo creo que es necesario inclusive confiar en nosotros, qué es lo que vamos a hacer, qué proyecto vamos a encarar. Yo tengo confianza que voy a hacer un negocio y me va a salir bien. Yo tengo confianza que voy a estudiar y que ese estudio me va a ir bien, me va a salir. Entonces no está mal tener confianza, es necesario y primordial para los proyectos que tenemos que encarar en la vida. Y vaya que son desafíos muchas veces grandes. Para casarse es un desafío, ¿sí? Y no lo digo porque esté acá en mi hija que hace muy poquitito se casó, pero es un desafío también. Y es necesario tener confianza, confiar en uno y también confiar en el otro, el que lo acompaña en el caso del matrimonio. Entonces la confianza un poco está relacionada con la fe, ¿sí? Porque la fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces nosotros tenemos confianza en algo que estamos, cuando yo empiezo a estudiar y a tener confianza en algo que todavía no lo veo, pero creo que me voy a recibir y que voy a trabajar de eso y que me va a ir bien. Y así en los diferentes ámbitos que nos toque. Otros confían en alguien, ¿sí? Estábamos hablando recién un poquitito y algunos confían, qué sé yo, en un político, ¿sí? Otros confían en un amigo, en un hermano. Los jóvenes ahora que tienen amigos y bueno, dicen mi amigo del alma, mi hermano del alma. Entonces, mucha gente confía en alguien, ¿sí? My friend, my brother, me daba mi hija el otro día. Decía, ¿cómo lo digo en inglés? Porque los chicos decían, my friend, mi amigo. Tengo que ir a inglés, estoy desafiado a aprender inglés. Bueno, pero Jesús acá dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Acá Jesús está hablando de otra cosa. Está hablando de aquellos que confían en sí mismos como justos. Le habla a los que se justificaban, ¿sí? A los que decían, yo estoy bien delante del Señor, yo me creo justo. Justo dice que es la obra según justicia y razón. ¿Y qué no dice la palabra con la justicia? Romano es muy claro, no hay justo ni aun uno. Punto. Así que si alguno se cree justo, no hay justo ni aun uno, dice el Señor. Somos justos en el Señor. Amén. El que nos justifica es Jesucristo. Pero acá nosotros para nada somos justos. Nos podemos creer justos. Podemos decir, yo tenía una compañera de trabajo que decía, yo no soy mala, soy justa. Y hacía con el dedito así. Entonces ella hacía lo que hacía en pos de decir que ella era justa, ¿sí? Y había que aguantársela. Y era un poco la jefa. Así que la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces acá Jesús está poniendo en contraste y está diciendo, está bueno la confianza y está bueno
que confíen, ¿sí? Pero no a sí mismo como justo, no que sus obras lo van a salvar, no que sus hechos lo van a salvar. El fariseo dijo, te doy gracias. Confiaban en sí mismo como justo, menospreciaban a otro, y el fariseo dice, puesto en pie, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ah, acá estamos, ¿no? Te doy gracias por mi esfuerzo. El fariseo no podemos decir que no se esforzaba, porque más allá de todo era un hombre que diezmaba, que oraba, que ayunaba, ¿sí? Lástima que después se compara con los otros hombres y dice, yo no soy como estos, yo no soy como los otros. Pero él ahí estaba enfocado en su esfuerzo, en poner todo en pos de lograr la salvación. Me venía, ¿no? Yo vengo a todas las reuniones, yo me anoto en todos los cursos, y no es porque no te haya anotado en ningún curso. Yo soy solidario con lo que necesitan. Y está buenísimo que hagamos todo eso, hermano. Está bueno lo que acá hacía el fariseo. Ora, ayuna, diezma. Y está bueno que nosotros nos congreguemos. Nos tenemos que congregar. Nos tenemos que preparar porque los cursos son para aprender, para conocer, para prepararnos, para predicar la palabra con la autoridad que da el estudio de la palabra. Pero bueno, él acá depositaba toda la confianza en eso. Decía, yo estoy salvo, ¿sí? Yo no soy como este que está acá al lado. Bueno, que entendamos que nosotros, por más que hagamos lo que hagamos, no somos salvos, ¿sí? Me van a matar los pastores, pero no somos salvos por congregarnos, ni somos salvos por hacer curso, ni somos salvos por todo lo que hacía acá el fariseo. Somos salvos por Jesucristo. Por eso aquí pone el ejemplo, dice, a uno que confiaban en sí mismo como justos. No hay justo ni aun uno, como decía la palabra. Y a veces nos pasa así como le pasaba a Elías cuando se escondía en la cueva y lo fueron a buscar. Y le dice Elías, ¿qué hace ahí? Y Elías sale y dice, solamente he quedado yo. El único justo, humilde era Elías. ¿Sí? Y el Señor le dice, levántate porque todavía hay 7.000 rodillas que no se han doblado y hay mucho trabajo por hacer. Así que si nos creemos que con todo lo que nosotros estamos haciendo, estamos bien delante del Señor, estamos haciendo lo que corresponde, pero eso no nos salva, ¿sí? Hay muchas cosas todavía por las que hay que hacer. El fariseo tiene un enfoque en sí mismo, sus logros, sus méritos, sus esfuerzos, el orgullo de quién era él. Claro, alguien de prestigio, alguien que conocía, alguien que sabía. Yo soy, yo doy, yo hago, yo voy, yo siempre estoy. El orgullo propio y se adoraba a sí mismo. El fariseo estaba satisfecho con su religión, ¿sí? Y la religión no es la que nos salva. Sigo insistiendo, es Jesucristo el que nos salva. Todo lo que nosotros después hacemos es necesario que lo hagamos y es fruto de la salvación, pero no es lo que nos salva. La apariencia, el justo por sus buenas obras, y allí estaba el orgullo. Esta parábola siempre, en todas las prédicas que yo he escuchado, habla de el orgulloso y el humilde, ¿sí? Y es más, cierra la palabra diciendo que el Señor exalta a los humildes, ¿sí? Y le da gracia. Pero habla del orgullo y en ese orgullo, en ese esfuerzo que nosotros ponemos muchas veces, me viene la historia de alguien que sí también fue orgulloso y me la traía el Señor. Contar un poquito la historia del rey de Babilonia, de Nabucodonosor, ¿sí? Un hombre que había conquistado naciones y que era un rey el cual había llevado cautivo. Ahí se acuerda esa historia maravillosa de Daniel y los amigos, ¿sí? Que están en el foso de los leones, que bueno, todo eso. Bueno, ese rey, el rey de Babilonia, en un momento, él con tanta conquista y con todo lo que había logrado, dice que
4:30 está esto de Daniel, ¿no? El rey dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con mi esfuerzo, con la fuerza de mi poder? Humilde el hombre. Esta no es esta la gran Babilonia que edifiqué yo con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. No solamente que él se arrogaba que todo lo que tenía había sido por su esfuerzo, sino que también para la gloria de él. Que Dios tenga piedad y misericordia de creernos de esa manera. Dice que aún estaban esta palabra en la boca cuando vino una voz del cielo que le dice, el reino ha sido quitado de ti. ¿Sí? Ahí al orgullo, enseguida el Señor lo corta, enseguida el Señor lo termina. Y termina comiendo hierba con los bueyes y se bañaba con el rocío de la mañana. Un rey que tenía todo, imagínense en los lujos, y por la soberbia, por la arrogancia, porque creía que él había hecho todo, que con su esfuerzo había logrado todo, el Señor lo termina humillando y termina allí bañándose con el rocío de la mañana, dice, y comiendo con los bueyes, con los animales, ¿no? Un poco nos viene esto también la historia del hijo pródigo, cómo termina, cuando dilapida todo y se aleja del Señor. Y muchas veces nos alejamos del Señor también. Nos alejamos cuando somos orgullosos. El orgullo te distancia enseguida. Cuando no hay humildad, cuando no hay obediencia y cuando no hacemos lo que el Señor nos manda, de ser humilde, ¿sí? La humildad por sobre todas las cosas. Y no humilde de plata, sino de corazón. ¿Sí? Entender que todo lo que tenemos, que todo lo que recibimos, no es porque yo estoy haciéndolo con mi esfuerzo, porque yo lo hago, porque soy yo, sino que es el Señor que nos permite desarrollarnos y lograr muchas cosas. Y eso también en el ministerio, eso también en nuestro trabajo y eso también en nuestra casa. Amén. ¿Estamos entendiendo? Sí. Bueno, vamos a seguir un poquitito. Entonces dice, hasta que alzó los ojos al cielo y bendije al Altísimo y alabó y glorificó al que vive para siempre, el 4:34. Entonces, hasta que él no reconoció, hasta que el rey de Babilonia no reconoció de quién provenía todo lo que tenía, dice que no le fue de vuelta la razón. Ahí el Señor lo saca. En la Biblia dice que después de un tiempo, ¿sí? Entonces, esto es algo que lo tengo anotado de hace mucho en la Biblia y lo tenía y lo voy a poner acá. Dice que el orgullo es como la barba, ¿no? ¿Cuántos si no se afeitan? Yo ahora estoy afeitadito porque para predicar me afeité. Pero si no nos afeitamos 2 días, 3 días, una semana, empieza a crecer la barba, ¿no? Así es el orgullo también. Y no nos damos cuenta para colmo. Sí, bueno, en la barba por ahí nos miramos al espejo y nos damos cuenta. Pero el orgullo es así. Si no la afeitamos, si no la cortamos, el orgullo empieza a tomar aspectos y áreas de nuestra vida. Segunda de Corintios 10:17 dice, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Así que si hay algo de que gloriarse, no se gloríe a sí mismo, dice el Señor, sino gloríese en el Señor. Gloríese en lo que Dios hace, yo siempre digo, y un latiguillo mío, en vidas, un Dios perfecto, haciendo la obra perfecta en cada uno de nosotros, ¿sí? Y entonces darle la gloria al Señor. Yo me venía acá, me lo pregunto yo, ¿tenemos algo de qué gloriarnos? ¿Tenemos algo de qué gloriarnos? Yo me levanto 5 de la mañana a trabajar todos los días, yo tengo una salud de hierro, ¿sí? Yo no me enfermo nunca. Cuando estaba poniendo esto acá me traía y cuento el testimonio, que yo hasta los 50 años, tengo 54, aunque parezca de 30, ya estoy grandecito. Hasta los 50 años yo no sabía lo que era un dolor de cabeza, hermano. No sabía nada, no me dolía nada, tremendo. No usaba lente, no tenía, tremendo, ¿sí? Yo siempre le digo a mi señora, ¿no? Bueno, ella se da cuenta.
pero empezó a los 50 años y ahí empecé. Sí, con controles médicos, con que empecé a tener problemas que no veía bien, con la presión arterial, antes cortaba los yuyos, cortaba todo y no me dolía nada, y ahora corto un poquito y ando después tomando paracetamol, ¿sí? Entonces, a veces yo tengo una salud de hierro, ¿sí? Tenemos una salud de hierro, pero no nos gloriemos de eso. Gloriémonos de que el Señor nos está dando salud para que nosotros podamos hacer, no solamente para nosotros trabajar, sino también trabajar para el Señor. Si tengo una salud de hierro, bienvenido sea. A los que son jóvenes y están sanos, sírvanle al Señor. He decidido, como escuché por ahí, lo repito, he decidido seguir al Señor en este viaje, sin pereza y con coraje. Bueno, que nosotros podamos seguir al Señor sin pereza y con coraje, con valor, con los valores del reino. Y que no creamos que todo lo que nosotros tenemos proviene de nosotros, sino que es el Señor que nos permite. Lo que tengo, lo tengo gracias al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tengo lo tenemos por la gracia del Señor. Estamos acá, hermano. Por la gracia del Señor tenemos lo que tenemos, porque a Él le ha placido que lo tengamos, dice su palabra. El Señor se pone contento cuando a sus hijos les va bien, cuando son prosperados, cuando son bendecidos, y el Señor nos quiere bendecir. El Señor quiere esos favores para nosotros. Simplemente que a veces hay cuestiones que nosotros debemos ir descubriendo también en la vida cristiana. Entonces decimos, todo esto es gracias a esto, aquello, todo esto es gracias al Señor. A mí me venía la palabra que dice, en lugar de decir, si Dios quiere, haremos esto y aquello. Eso está en Santiago 4:15. En lugar de decir, haré esto, tengo esto, en lugar de decir, si Dios quiere, haremos esto. Tengámoslo en cuenta al Señor para lo que hagamos, ¿sí? Que aquellos que no creen, aquellos que no tienen al Señor como su prioridad, también les puede ir muy bien, ¿sí? Pero nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, y si tenemos algo de qué gloriarnos, gloriemos en el Señor y digamos, si Dios quiere. Si Dios quiere también encararemos tal proyecto, si Dios quiere empezaré a hacer esto o empezaré a hacer otra cosa, pero siempre teniendo la confianza en el Señor. A mí me viene la confianza en mi justicia, como hacía el fariseo, ¿sí? Me lleva a menospreciar al prójimo. Adelantamos un poquito, porque dice, fíjese lo que dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. El fariseo se creía él justo, él no veía su pecado, no se creía pecador, no había convicción de pecado en él, él estaba bien delante del Señor. Se cree mejor que otros, porque después hace la comparación y dice, yo no soy como este, como el publicano, como este pecador. Estaba revestido de su propia justicia, de su propio esfuerzo. Lo que hago, lo que soy, lo que doy, ¿sí? Tengamos cuidado con eso, a veces queremos que es todo yo con mi esfuerzo, yo hago esto, yo hago aquello, el yo me viene, ¿no? ¿Se acuerdan del yo? Que se usaba para jugar. Bueno, a veces alimentamos mucho el yo. Cuando alguien habla, me decía en mis comienzos que empecé a congregarme, cuando alguien habla mucho del yo y del yo y del yo, tened cuidado porque ahí falta la presencia realmente del Señor, ¿sí? El yo, vos no sabés lo que yo hago, vos no sabés lo que yo hice, porque yo voy para acá, porque yo hago lo otro, ¿sí? Entonces, que sea el Señor, que sea Dios, que sea Jesús. El Evangelio no es sálvese quien pueda. Con mi esfuerzo yo no me voy a salvar. ¿Cuántos saben eso? Yo no sabía eso. Con mi esfuerzo yo no me voy a salvar. ¿Sí? Es Jesús el que me va a salvar. Es la fe en Cristo Jesús, en el sacrificio. Es la fe puesta correctamente. Hay un intérprete que lo
en un momento que le dice al Señor, y esto el buen samaritano, otra parábola, ¿no? Que en un momento le dice al Señor, un escriba de la ley, le dice, ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna, maestro? Y entonces ahí Jesús le dice, ya la conocemos y todos 2 meses la han estado repasando en diversas prédicas, ¿no? Entonces dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El escriba, para tentarlo al Señor. Y bueno, y ahí el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios, amará a tu prójimo. Sí, eso lo hago. Ve y haz lo mismo. Entonces dice, amarás a tu prójimo. Y le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Y ahí le dice el Señor. Y cuenta esa parábola maravillosa del samaritano, el buen samaritano. Esa parábola y ahí el Señor le muestra, ¿sí? Y dice, baja un sacerdote, un levita, y después de última le dice, ¿quién es? Ahí el Señor lo interpela al escriba y le dice, ¿quién es el buen samaritano? Y entonces le dice aquel que apeló, ¿no es cierto? Que ayudó al que estaba ahí tirado, casi dado como muerto. ¿Por qué me viene esto? Porque fíjese que la parábola está hablando del fariseo y el publicano y está hablando de uno que confiaban en sí mismo y que menospreciaba al otro. ¿Cómo estamos nosotros con eso? Porque la palabra de Dios dice que hay 2 mandamientos. Uno es amar al Señor y el otro amar al prójimo como a nosotros mismos. Y no podemos amar al prójimo si no amamos al Señor. ¿Sí? Amamos a la gente que nos ama, a los que tenemos cerca, amamos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestro cónyuge, pero no podemos amar a la gente de afuera si primero no amamos a Dios. No amamos a Dios. La palabra de Dios dice que no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, ¿eh? Y si no amamos a nuestro hermano, así que a aquel que lo vemos, a nuestro hermano lo tenemos al lado, a nuestro prójimo, ¿sí? Al que sufre, al que está enfermo, al que necesita, a nuestro vecino. Ese es nuestro prójimo. Nuestro prójimo lo tenemos al lado de nosotros y todos necesitan también de la gracia y del amor del Señor. El publicano, estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Reconocer nuestra pobre condición de necesitados, de pecadores. Somos eso. No nos gusta decirlo, ¿no? ¿Cuántos pecadores hay acá? Y nadie va a levantar la mano, pero somos todos pecadores, hermano. Y todos necesitamos de la gracia del Señor. Y este publicano realmente que viene y que dice, sé propicio a mí, ni siquiera se sentía digno de levantar los ojos al cielo. Y se golpeaba el pecho. Me venía cuando David hace esta oración también ahí en el Salmo, que dice, ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Esa es la manera correcta de venir delante del Señor, entendiendo que solamente hay perdón en Él. Sé propicio a mí, porque soy pecador. El publicano no se sentía digno, no hace alarde de lo que es, ni de lo que tiene, ni de sus logros, ni de lo que alcanzó. El publicano no hace chisme, no hace contienda, no está generando división, pelea. El publicano no señala errores, el publicano ve los errores propios y dice, sé propicio a mí, pecador. Y esa es la actitud que tenemos que tener y que es la correcta y con la cual tenemos que venir delante del Señor. Propicio, esa palabra que es favor, el favor de Dios, favorable, lo bueno. Jesús es, 1 Juan 2:2 dice, Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por lo nuestro, sino por lo del mundo entero. Amén. Sé propicio a mí, Señor. ¿Cuántos de acá tenemos que entender y pedirle a Dios que realmente sea propicio a nosotros?
que necesitamos de Dios, que estamos perdidos, que podemos hacer un montón de esfuerzo, pero que si no tenemos la gracia del Señor, si no vamos al Señor, si no abrimos nuestro corazón, si no aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor, por más esfuerzo que hagamos, vamos a estar allí, remándola, como quien dice, en dulce de leche. No somos salvos por nuestro esfuerzo, sino por la gracia de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino un regalo de Dios, un don de Dios. Y ya vamos terminando. La gracia maravillosa de Dios. La gracia no es algo que merecemos, sino que es un regalo. La gracia no la logramos a través del esfuerzo, no es a través de mis logros, de mi esfuerzo, sino que es un regalo de Dios. Y un regalo que está ahí, lo tomás o lo dejás. Pero esa gracia está dispuesta para todos. Dice que no solamente para nosotros, sino para el mundo entero. No es algo que yo recibo porque me lo gané, porque me lo merezco, ¿sí? A veces mi hija me dice, me lo merezco. O a veces en mi trabajo, mis compañeros, yo estoy como jefe ahí y por ahí me dice, pero yo me lo merezco. Ah, qué bien. ¿Sí? Bueno, la gracia de Dios no es algo que se merece. Es un regalo, es un don de Dios para todo lo que abren el corazón y lo que creen en Jesús como su Señor y su Salvador. Dios no nos debe nada. Todo lo que tenemos es por pura gracia. ¿Y cuánto dicen amén? Es por gracia. Por la gracia del Señor soy lo que soy, decía el apóstol Pablo. Y vaya que era un hombre de Dios, ¿no? Ya él sí tenía de qué gloriarse. Pero él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios son mis logros, lo que conquisto, lo que llego, lo que tengo, lo que doy. Es todo por la gracia del Señor. Segunda de Timoteo 2 dice, esfuérzate en la gracia. No dice esfuérzate en tus habilidades, en tu fortaleza, en tu conocimiento. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No te rindas, esfuérzate en la gracia del Señor. Y este es un llamado a seguir adelante. Yo le invito, si me quieren acompañar los chicos de la alabanza o en su defecto alguien que me quiera acompañar con un poquito, ya para ir terminando. Entonces, esfuérzate. Si hay algo que nos debemos esforzar es en la gracia del Señor. Es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia de Dios. Ahí pongamos todo nuestro esfuerzo. Porque lo que nosotros teníamos que hacer, que es ir a la cruz, no lo hicimos, lo hizo el Señor. Él fue a la cruz por nuestros pecados. Él sí que puso su esfuerzo, ¿no? Y a través de ese esfuerzo nos dio la gracia, el regalo de la salvación para todo lo que creen. Entonces no te rindas, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No deje de tener fe, a pesar de las circunstancias que nos pasen. Yo a veces me pasan situaciones, problemas que tengo en mi trabajo o en mi casa, pero no perdamos la fe. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Por ahí yo digo, no, ya está. Al final, mira todo lo que me esfuerzo, y golpeo la mesa, sí, digo, todo mi esfuerzo no vale de nada. Y no, lo que vale es esforzarse en la gracia del Señor. Es Jesús quien fue a la cruz y tomó nuestro lugar. Y dice que el Señor, que rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, entregó a su Hijo Jesucristo. Para que más allá de todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer, todo el esfuerzo que hacemos, y que Él lo hable, esforzarse por llevar adelante el hogar, la casa, la familia, esforzarse por llevar el sustento a casa en estos tiempos tan difíciles, porque realmente son tiempos difíciles, ¿no? Lo más caro, el alimento a casa, el sustento. ¿Y qué hablar de aquellos que no tienen un trabajo, que tienen que estar peleando día a día y ahí están con su esfuerzo, ¿no? Y vos decís, me esfuerzo. Bueno,
Esfuérzate en la gracia que es el Señor, en Cristo Jesús. Esfuérzate en esa gracia porque Dios tiene recompensa para sus hijos, para los que perseveran y para los que se esfuerzan y entienden que la gracia de Jesús es todo, como decía hoy, ¿no? En Cristo lo tenemos todo, en el Señor lo tenemos todos. Y claro que lo tenemos todo, porque Él es nuestro protector, nuestro proveedor. Él es quien fue a la cruz por nosotros. Él es el que resucitó y Él es el que va a venir a buscar a su iglesia en aquel gran tiempo. La gracia es el regalo que Dios te hace para que tú gratuitamente lleves ese regalo de la gracia a otro. Amén. Entonces la gracia es ese regalo que Dios te hace gratuitamente para que nosotros seamos portadores de esa gracia hacia otras personas. Que podamos, que manifestemos esa gracia del Señor hacia el necesitado. Y en la misma medida que dispongamos de la gracia, esa gracia será retornada. No señales. ¿Qué hace acá el fariseo? El fariseo primero tira ahí sobre la mesa, mirá Señor todo lo que hago, mirá todo mi esfuerzo, y después critica. No critiques, porque no conoce la vida de aquel que por ahí vos podés creer que aún estando en la iglesia, ¿cómo puede hacer esto? No juzgue, nosotros no somos jueces. Nosotros estamos para mostrar la gracia del Señor, para apuntalar, para levantarlo, para animarlo, ¿sí? Que tengamos ese ánimo del publicano, de dependencia de Dios. Sé propicio a mí, Señor, dijo. Se pasó rápido, ¿no? Ya vamos a terminar. Gloria a Dios. Me traía acá y lo anoté. Hoy le hago una pregunta de vida o muerte. Ajá. Hoy le hago una pregunta, nos hacemos una pregunta de vida y muerte. O muerte. ¿Cómo queremos retornar a casa hoy? Acá dice que uno retornó a su casa, bajó, justificado antes que el otro. Y este es un llamado para reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿A quién tenemos el carácter más parecido? ¿Al fariseo o al publicano? Cada uno conoce y se conoce mejor que nadie. Cada uno sabe lo que hace en la intimidad, lo que tiene en su corazón, lo que habla, lo que murmura. Entonces hoy y en este tiempo es un buen momento para que vengamos delante del Señor con un corazón sincero y podamos abrir nuestro corazón y decir, sí, Señor, la verdad, yo en esto estoy flojo. Yo por lo menos vivo metiendo la pata. Sin darme cuenta en mi trabajo, cuando menos me descuidé, así hago un chisme o hago un mal comentario o me enredo en algo que están hablando y después digo, Señor, que no me mordí la lengua. Entonces, este es un buen momento para que nosotros podamos mirarnos retrospectivamente, podamos mirar el corazón y ver si hay más actitudes que son del fariseo o si realmente tenemos convicción de pecado y un corazón dispuesto a decir, ten piedad de mí, Señor, soy pecador. Sé propicio a mí porque soy pecador. ¿Oramos? Padre querido, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo, Señor. Perdóname, Señor. Como este publicano, Señor, vengo delante de ti. Perdóname si inclusive no predico como tendría que predicar, si no tengo el conocimiento que tendrías que tener. Pero sabe que hay un corazón, Señor, un corazón dispuesto a decirte sí y amén, a pesar de las circunstancias que muchas veces tenemos que pasar. Sé propicio a mí, Señor, porque soy pecador, porque a veces, muchas veces, tengo rasgo del fariseo.
porque creo que estoy bien ante los ojos de Dios, porque yo diezmo, porque ayuno y porque no soy como los otros, adúlteros, fornicarios, mentirosos, ladrones. Y cuando yo me miro, Señor, al corazón, veo que tengo muchos rasgos de eso, Señor, todavía. Que aún tiene que seguir trabajando. Ten piedad, Señor, y misericordia en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos bajar a casa en esta noche justificado como el publicano, porque abrimos nuestro corazón y decimos, sé propicio a mí, Señor, porque reconozco que sin vos estoy perdido. Porque entiendo que por más que haga lo que haga, Señor, vuelvo a meter la pata. Me vuelvo a equivocar. No soy perfecto. Me falta mucho para llegar a la estatura de Cristo. Ten piedad, Señor. Ten piedad conforme a tu misericordia y no a mi justicia. Conforme a tu amor. Porque de tal manera amaste al mundo que entregaste a tu Hijo Jesucristo para todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Acompáñanos en esta noche y en este mes que vamos a estar comenzando en el día de mañana, si Dios quiere, Señor. Tiempos difíciles sí hay en estos, pero que no perdamos el enfoque, la expectativa, la convicción de saber a quién servimos y quién es nuestro Dios. Y que vos vas a estar con nosotros a pesar de cualquier circunstancia y que no depende de lo que nosotros hacemos, sino que depende de Dios. Por tu gracia, por la gracia maravillosa y el regalo y la provisión de completa, te damos toda la gracia, toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Que Dios le bendiga grandemente, que tengan una bendecida semana y que el Señor les acompañe en todo momento. Cristo, no hay nada.